Buenas tardes a todos. Este es el programa número 386, correspondiente al día 4 de mayo del 2021, de la agencia de noticias Carilluga. Quien les habla, Marcos Guío. Esta vez va a dar un programa en soledad, debido a que a último momento quien nos tenía que acompañar, nuestro entrañable colaborador, Juan Manuel Garazalde, debido a compromisos laborales, ya que él depende de este gobierno tan catastrófico que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, ha debido trabajar, realizar actividades en contacto con gente y por lo tanto en peligro muy grave de contagio, debido a que estamos viviendo acá en la República Argentina una situación todavía no catastrófica, pero estamos en ciernes. A medida que aumente el frío van a seguir aumentando los contagios, y hoy hemos tenido un fallo de la Suprema Corte de Justicia en donde en el conflicto que se ha generado entre la ciudad de Buenos Aires y el gobierno nacional, ha fallado a favor de la ciudad de Buenos Aires en contra del decreto que estableció el gobierno, por el cual se suspendían todas las actividades escolares. En cambio, la ciudad de Buenos Aires, cediendo, a mi entender, demagógicamente, a los planteos de la gente que no quiere tener a los chicos en casa, los ha mandado lo mismo a la escuela y se ha presentado ante la justicia, la Suprema Corte, en un fallo en donde ha debatido el aspecto de la autonomía de la ciudad, y por lo tanto la Corte le ha dado la razón a la ciudad de Buenos Aires, a mi entender, desde un punto de vista totalmente equivocado, y que esto ratifica una vez más que evidentemente esta división de poderes no es lo más adecuado, en especial en instancias graves como la que estamos viviendo, en donde se necesita de la existencia de una autoridad plena y sin límites. Porque si la autoridad, si el gobierno está limitado por una serie de objeciones y de planteos de distintos intereses, va a ser prácticamente imposible que pueda llevar a buen término esta batalla contra la pandemia. Nosotros, los que venimos del nacionalismo, siempre hemos levantado la bandera de la dictadura, porque hemos considerado que la dictadura es mejor forma de gobierno que la democracia, y donde mejor se expresa la necesidad de la dictadura es cuando hay situaciones de emergencia, en modo tal de que aún en nuestra Constitución Nacional Liberal está planteada la institución del estado de sitio, por el cual se suspenden todas las garantías constitucionales. Yo creo que esta es una circunstancia en donde la dictadura cada vez demuestra más su validez. Pero ahora resulta ser, y eso lo voy a dejar para el final, que los que me acompañaban como nacionalistas en su momento, que estuvieron conmigo en la batalla por la guerra de las Malvinas, en contra de esta democracia infame que tuvimos a partir de 1963, hoy se han vuelto demócratas y consideran que hay una dictadura sanitaria y que están violando las libertades. De golpe han cambiado de bando, se han hecho democráticos, cuando en realidad acá lo que hay que sostener es la dictadura. Y si uno critica al gobierno, lo tiene que criticar porque no es suficientemente represivo. La palabra represión para mí es una palabra válida, porque hay que reprimir los malos impulsos, hay que reprimir a las personas que violan la cuarentena, los que hacen estas fiestas clandestinas. Yo estaba viendo por la televisión, cuando irrumpieron a una fiesta clandestina, toda la soberbia que tiene esta gente por la cual se violan las libertades, se quiere implantar el comunismo. Evidentemente el Estado no inspira ningún tipo de temor en la gente, y debido en gran medida a esta división ridícula de poderes por la cual el Estado es limitado. Y por otro lado también hay un gobierno que es cierto, que no le gusta reprimir, porque la palabra represión es mala palabra, es un gobierno democrático que está obligado por la necesidad a tomar medidas extraordinarias, pero que evidentemente no pertenece a su esencia de gobierno, el hecho de tomar medidas extraordinarias. Bueno, en fin, es un tema que yo quiero dejarlo para el final. Lo mencioné simplemente por la circunstancia de la
explicación de la ausencia del amigo Garayalde, que a pesar de que hay una pandemia gravísima en la República Argentina, con más de 500 muertos diarios, ahora dentro de un rato seguro nos vamos a enterar de alguna sorpresa, contagios cantidades, muchos que no se denuncian inclusive, porque las personas que mueren fuera del sistema sanitario desde ya no están en las estadísticas. Entonces es al revés de lo que dicen todos estos deliveries que tienden a disminuir la importancia de la enfermedad, y que dicen claro, que cuando se habla de coronavirus hay otras enfermedades también, hay gente que muere de otras enfermedades, lo cual es mentira, es al revés, exactamente al revés. Muchos que mueren de coronavirus no aparecen en las listas, y si mueren de otras enfermedades vienen asociados con el coronavirus. Recién hace poco nos enteramos de una persona amiga que murió de un síncope cardíaco, pero porque eso se asoció con el coronavirus. El coronavirus aceleró los defectos que tenía, las insuficiencias que tenía en su organismo, y por lo tanto murió. Bueno, pero yo quiero ir a un punto esencial, primero, que yo quiero tratar especialmente, porque no quiero que la pandemia, que es un tema gravísimo, nos disocie de la temática principal de esta emisora, que es la guerra de civilizaciones. No podemos olvidar nunca que nosotros somos una emisora que relata la guerra de civilizaciones y que estamos embanderados con aquellos que sostienen un tipo de orden diferente del moderno. Y que en estos momentos, bueno, dentro de las grandes religiones que sostienen la necesidad de que en vez de ser el pueblo el soberano, lo sea Dios, que la vida humana esté dirigida hacia una dimensión metafísica y no física, esto es una meta sostenida por todas las grandes religiones, cristianismo, islam, judaísmo, todas absolutamente sostienen eso de una manera u otra con léxicos diferentes, porque las religiones son como los lenguajes que tienen las personas, que a lo mejor para expresar un mismo concepto utilizan lenguajes distintos. Por supuesto que tienen que ver con la idiosincrasia, por eso nosotros somos de religión católica, porque es aquella forma religiosa que se adapta mejor a nuestra idiosincrasia para vivenciar los mismos problemas, las mismas problemáticas que vivencian también otras religiones. Debemos reconocer que en estos momentos el único ámbito religioso desde el cual se está desarrollando esta guerra de manera, yo diría, victoriosa, tal como lo mencionamos en el programa anterior cuando hablamos de la victoria talibán, es el mundo islámico. Es una realidad, nos duele, somos católicos, quisiéramos que no fuera así, pero es así. El catolicismo está totalmente entregado a la modernidad, y eso lo percibimos nosotros, tal como lo dijimos en la epopeya de la Guerra de las Malvinas, y bueno, tenemos que relatar lo que sucede en esta guerra de civilizaciones, en especial desde el mundo islámico. Y anteayer se ha cumplido un aniversario muy importante, del cual yo quiero hablar especialmente hoy, que es la muerte heroica de quien iniciara esta guerra de civilizaciones, que es Osama Bin Laden. Y nosotros reivindicamos esta figura desde múltiples aspectos, y yo lo vengo haciendo desde que apareció en escena, desde el 11 de septiembre prácticamente. Porque antes sí sabíamos de él, pero de una manera muy tangencial, remota. Ya desde el año 1998, Osama Bin Laden había sido declarado el enemigo público número 1 de los Estados Unidos, lo cual es mucho decir. Pero a veces se lo asocia con la figura del Che Guevara, porque se suele decir que los dos, tanto Bin Laden como Guevara, provienen de familias adineradas, y que en vez de haber hecho una vida burguesa, lo cual les hubiera permitido la posesión de esta fortuna que tenían, aparentemente, los dos, sin embargo eligieron una vida heroica, una vida de sacrificios, una vida ofrendada totalmente a un ideal. Bueno, nosotros queremos acá hacer un distingo esencial. Si bien el Che Guevara provenía de una familia adinerada, era una familia venida menos, era de la oligarquía
de una familia venida menos, no era adinerado en el momento en el cual el Che Guevara se lanza a la acción revolucionaria. Esa es la primera característica. En cambio, sí, Bin Laden era de una familia adinerada que había hecho fortuna con la construcción y con la explotación del petróleo. Por lo tanto, él sí pudo decir, yo renuncio a la vida burguesa. Y la segunda característica, que yo creo que es esencial para diferenciar a ambos. Si bien tanto el Che Guevara como Bin Laden confrontaron contra el imperialismo norteamericano, Bin Laden confrontó también contra el imperialismo ruso, contra la Unión Soviética. Es más, consideró que primero había que abatir la Unión Soviética para después abatir al enemigo norteamericano. Los dos eran males, pero uno representaba lo que Évola diría el cuarto estado y el otro el tercero. Uno era más decadente que el otro. Entonces, para terminar con uno había que terminar primero con otro. Y Osama hizo eso. Osama comenzó la guerra en contra de la Unión Soviética, fundando la Legión Árabe, que lucharon como voluntarios en la guerra de Afganistán con los mujahidines, en donde abatieron, luego de 10 años de guerra mucho más seria que esta que tienen después los talibanes contra los norteamericanos, de la cual hablamos en el programa pasado, una guerra que duró 10 años y que fue victoriosa y que significó la caída del comunismo, porque terminó en febrero y luego a los pocos meses, febrero del 89, a los pocos meses cae el muro de Berlín y un año después cae el comunismo. Así que fue el inicio de la caída del comunismo. Bueno, Guevara no. Guevara luchaba contra Norteamérica, pero era un agente ruso. Estaba al servicio de Moscú. Si bien Moscú no lo hacía directamente, no lo exaltaba directamente, pero se ha sabido a través de investigaciones que financió todas sus campañas. Cuba fue un agente de la Unión Soviética. De eso quería hablar después, porque hay otra noticia sensacional que quería dar para el final del programa, ¿no? De alguien del cual hemos hablado que ha aparecido como un devoto sostenedor de la tiranía castrista. Bueno, concretamente, pero de eso lo dejo para después, porque son demasiadas cosas. No quiero que esta figura me opaque este gran héroe, este gran modelo que nosotros debemos seguir sin ningún tipo de reparo, que es la figura de Osama Bin Laden. Sí, los dos murieron trágicamente, los dos lucharon por un ideal, pero el ideal que sostenía Osama era un ideal sagrado, Dios, Alá. Bueno, hay algo también que los asemeja, y que es lo siguiente. El Che Guevara sostenía, en su famoso manual de guerrilla, que lo que había que hacer era crear varios Vietnams para abatir a los Estados Unidos, porque él había percibido lo mismo que Osama, que Estados Unidos era un imperio débil, o sea, tecnológicamente era muy fuerte, pero espiritualmente era débil, porque no podía soportar una guerra larga, resultaba imposible. Las guerras Estados Unidos las resolvía con máquinas, con bombas, como sucedió en la Segunda Guerra Mundial, como sucedió, pero siempre fue así, o sea, fue una sistemática postura norteamericana la de terminar con sus enemigos acudiendo a cualquier medio. Por ejemplo, mire, sin ir muy lejos, la misma constitución de los Estados Unidos, la misma manera como se constituyen los Estados Unidos, pasa por la destrucción de pueblos enteros. Por ejemplo, ¿cómo destruyeron a los Sioux? Los destruyeron matándole a los búfalos, porque eran su alimento. Fue una cosa increíble. Primero, Estados Unidos le cedió un territorio a los Sioux, ¿no? Firmó un tratado, el presidente Grant. Luego, como descubrieron oro en una de las montañas sagradas de los Sioux, entonces ese tratado lo rompieron y atacaron a los Sioux. Pero como los Sioux eran muy valientes, como los talibanes, estaba ese famoso caballo loco que logró derrotar al general Custer en una famosa emboscada, o sea, fueron tremendamente valerosos. Los indios del norte, Évola tiene exaltaciones muy grandes respecto de los Pieles Rojas. Llega a decir en un texto que Estados Unidos le hubiera ido mucho mejor si en vez de haber sido colonizado o gobernado
el protestantismo anglosajón lo hubiera sido por los Pieles Rojas, que tenían un sentido de la sacralidad que no tuvieron nunca los norteamericanos. Bueno, destruyeron el tratado y como los Sioux resistían, les mataron a los búfalos para que no pudieran comer. Fíjense, fue una cosa insólita, le daban premios, ese famoso Buffalo Bill, que se hizo una película, un gran héroe, mató 4.000 búfalos, él solo. Fíjense, no acudieron a medios. Bueno, entonces la idea que tenía Osama Bin Laden, lo mismo que Guevara, era que había que obligar a los Estados Unidos a entrar en muchas guerras, y guerras desgastantes. Bueno, eso fue lo que hizo el 11 de septiembre, tuvo ese significado. El significado del 11 de septiembre fue un acto por el cual se quiso obligar a Norteamérica a atacar, a hacer guerras, a invadir. Y bueno, así se metió en Afganistán, así se metió en Irak, y así le ha ido. O sea, hoy Norteamérica, gracias a la acción del 11 de septiembre, que además significó una catástrofe para la economía norteamericana, yo siempre recuerdo que antes del 11 de septiembre, tomo muchas veces como modelo el oro, el valor del oro. El oro valía antes del 11 de septiembre $200. Bueno, después del 11 de septiembre, hasta llegar, supongamos, 20 años desde esa fecha más o menos, hoy vale $1.800, de 200 a 1.800. Fíjense, nunca hubo una depreciación tan grande del dólar como lo que sucedió a partir de esta famosa gesta del 11 de septiembre, en donde se demostró que no era cierto que se había terminado la historia, como decía el señor Fukuyama, sino que había un enemigo mucho más poderoso que el comunismo ruso, que era en última instancia un alma gemela. Bueno, lo concreto que Osama, que no quiso ser un millonario, que quiso ser un combatiente heroico, llevó adelante todas estas guerras y constituyendo células de su organización en distintos países, Somalia, Yemen, en la India, una cantidad muy grande. Entró en competencia, por supuesto, con el Estado Islámico, que en algún momento el Estado Islámico le quitó protagonismo, pero yo siempre he dicho que su estrategia era más atinada, que después fue seguida por al-Zawahiri, ya que, a mi entender, quizás no era conveniente haber constituido un califato, y lo peor de todo que hizo el ISIS, desde mi punto de vista equivocadamente, fue haberse puesto al mismo tiempo en contra de Estados Unidos y Rusia. Osama, en cambio, tuvo la habilidad de primero abatir a los rusos y después ir contra los norteamericanos. Bueno, lo concreto es que aplicando los métodos del todo vale, Guantánamo, torturas y todo lo que ya conocemos, hasta se hizo una película en donde se mostraba todas las torturas a las que fueron sometidos los mujahidines detenidos a fin de que delataran el lugar en donde se escondía Bin Laden. Se escondía, pero seguía operando, aclaremos las cosas. Su centro de operaciones estaba en una fortaleza ubicada en una localidad de Pakistán que se llamaba Abbottabad. Bueno, esa fortaleza, una vez que se logró identificarla a través de estas torturas infernales, aplicando submarinos, hasta se hizo una película, como se decía, sobre este tema, fue tomada por asalto y Osama murió heroicamente. Ahora, yo quiero aquí tratar un tema que es, digamos así, consecuencia de este ataque, puesto que nunca apareció el cadáver de Bin Laden. Esto es lo interesante. Norteamérica dijo que lo tiró al río, al mar, ya que de esa manera lo que querían era demostrar, evitar que fuera después venerado como un mártir, realmente un argumento disparatado, porque lo podían haber mostrado y después lo podían haber incinerado, llegado el caso, y haber tirado las cenizas al mar. Norteamérica nunca se ha privado de este tipo de exhibiciones. Lo que sucede es que se dio otro hecho que se quiso señalar como algo acontecido afuera del ataque. Resultó ser que prácticamente las 50 personas, los 50 comandos especiales que participaron en ese operativo,
y que viajaron en un helicóptero, murieron todos. Qué cosa curiosa. Y ese helicóptero se abatió. Ahora, la mujer de Bin Laden dio una explicación de lo que sucedió. Ella dijo, no, no es cierto que haya sido tirado al mar. Lo que sucedió fue que Bin Laden fue llevado en ese helicóptero y ese helicóptero fue abatido por un misil. Bueno, es una posibilidad, pero yo tengo otra versión, de que en realidad Bin Laden, cuando es abatido en un enfrentamiento, él tenía en su cuerpo explosivos, y cuando fue puesto en el helicóptero en el apuro para llevarlo hacia la base norteamericana y después filmarlo de cabo a rabo hasta el último detalle de su cuerpo, estalló en el vuelo. Eso fue lo que sucedió, y murieron todos, como tenía que ser. Así que la realidad es esa, que la muerte de Bin Laden de ninguna manera ha desarticulado el fundamentalismo islámico, el cual, como dijimos en el programa anterior, se apuntó la gran victoria de la derrota norteamericana en Afganistán, y sigue operando en todos lados, especialmente en África. África actualmente es el foco principal del fundamentalismo islámico. Así que, bueno, yo creo que el homenaje lo hemos hecho, y consideramos que es un modelo a seguir. Por supuesto que existieron toda una serie de descalificaciones. Todavía hoy se sigue descalificando a Bin Laden, todavía hoy se sigue diciendo que fue un agente de los norteamericanos, que trabajó para los Estados Unidos, para justificar la invasión de Estados Unidos a otros países, como si acaso, miren, me disculparán si soy reiterativo, pero a veces hay cosas que hay que decirlas, porque uno tiene que hablar con paredes. Norteamérica nunca necesitó destruirse las Torres Gemelas, el Pentágono, casi la Casa Blanca, porque fueron 3 aviones. La Casa Blanca no se destruye porque al parecer los pasajeros se sublevaron y evitaron que chocara contra la Casa Blanca, y chocó en otro lado el avión, en Pensilvania. Pero el Pentágono fue impactado, murieron muchos militares norteamericanos en esa acción. Las Torres Gemelas fueron destruidas y murieron, además de morir 3.000 personas, fueron destruidas 30 mesas de dinero y aproximadamente un centenar de bancos, y eso fue lo que produjo este colapso económico en los Estados Unidos, que fue una acción exitosa. Fue la primera acción que se realiza en territorio norteamericano, si es que descartamos lo de Pearl Harbor, que fue en realidad una base que no estaba propiamente en el territorio continental de Norteamérica, sino en una isla. Así que fue la primera acción, porque en la Segunda Guerra Mundial nunca fueron bombardeados los Estados Unidos. Esa acción pienso yo que fue exitosa, o sea que fue realmente un revolucionario exitoso y un gran estratega, eso lo tenemos que tener presente. Bueno, y esas mismas personas que lo han estado descalificando tanto y que han hecho todas estas campañas en contra de su accionar, de que los famosos montajistas, los adeptos a las teorías conspirativas, que fue toda una cosa pergeñada, se inventaron cantidades de cosas. Ha habido hasta escritores que han llegado a decir que no estalló un avión en el Pentágono, sino que fue un misil, como si eso acaso cambiara mucho las cosas, que las Torres Gemelas, que los aviones que impactaron no estaban, no era gente de Al Qaeda, en fin, toda una serie de disparates que los judíos llegaron a decir eso, para explicar que fueron los judíos los que hicieron esto. Inventaron que no hubo judíos entre los muertos porque recibieron todos los que trabajaban en las torres una orden de no ir a trabajar. Fíjense qué cosa ridícula totalmente, que por otro lado pienso yo que todas estas informaciones, todos estos relatos, lo único que sirven es para fortalecer al judío, al judaísmo, a la fuerza sionista, porque si el judaísmo, yo cuando hablo de judaísmo, insisto, me refiero exclusivamente al judaísmo secular, al sionismo, no me refiero al judaísmo religioso, respecto del cual yo tengo un gran respeto, como puedo tenerlo por cualquier otra religión, siempre y cuando sea una religión que no está sometida a los avatares
de un poder político, que sería el famoso césaropapismo. En ese caso no. Pero cuando es una expresión religiosa, aún judía, hay muchos judíos que están en contra del Estado de Israel, religiosos, desde ya que reciben totalmente mi apoyo. Pero insisto, si hubiera sido decir esto de que fueron los judíos, bueno, es crear una idea del sionismo, pero extraordinaria, que el sionismo debe estar contento, porque si son capaces de hacer algo así, si son capaces de dar órdenes que se cumplen a rajatablas, bueno, entonces son un ejército realmente invulnerable, porque si esto lo hubieran dicho, supongamos, a trabajadores cristianos de no ir a trabajar, pero miren si van a dejar de ir a trabajar, muchos van a decir, no, yo voy lo mismo porque no quiero renunciar al presentismo, en fin. Evidentemente es un ejército, si fuera cierto, sería un ejército altamente disciplinado, que sería muy difícil de derrotar. Del mismo modo, evidentemente, si ellos mismos se destruyeron las Torres Gemelas, quiere decir que no hay nadie que sea capaz de producirles daños, porque si hay algo que los perjudica es que se lo hicieron ellos mismos. Bueno, estos mismos son los que hoy están diciendo, fíjense, yo días pasados con el amigo Carena di un programa, un reportaje, él me entrevistó sobre ébola y en algún momento hablamos de la cuestión esta de la pandemia, ¿no? Entonces yo expuse mis puntos de vista, no hablé mucho del tema, expuse mis puntos de vista sobre la misma, ¿no? Y bueno, él expuso los suyos y él evidentemente está bastante ligado a todos estos sectores conspirativos que piensan que hay una pandemia, que no es cierto que la vacuna sirva para combatir el virus, en fin, que no hay que usar barbijo. Todo esto que sostiene la doctora Brandalino evidentemente está a la orden del día. Pero entre todos los absurdos y disparates que me ha tocado escuchar, porque claro, muchas de estas personas, cuando se propaló el programa, desde ya, de lo que yo pude haber dicho sobre Julius Evola, sobre la guerra de las Malvinas o sobre otros temas concomitantes, de eso absolutamente nada, todo bien. Pero bastó que yo dijera que me vacuné, por ejemplo, o bastó que yo dijera que había que vacunarse, que evidentemente esta vacuna había que combatirla, esta pandemia había que combatirla con vacuna, pero yo expliqué que no es suficiente, hay que levantar banderas ecologistas porque todo esto tiene que ver con la destrucción que el hombre realiza de la naturaleza. Bueno, inmediatamente llovieron todas las objeciones y todo demás. Pero yo el otro día estuve escuchando algo que voy a pasar acá, dicho por una de estas personas que tienen que ver con este montajismo que se levantó con respecto al 11 de septiembre, Osama Bin Laden, ¿no? Y que llega a decir que algo que, porque claro, no es solamente el tema de que las vacunas envenenarían, que ese es el primer argumento, ¿no? El que vimos la vez pasada, esta doctora Brandolino decía que si uno se vacuna en 5 años se muere. Y yo le diría, bueno, el que no se vacuna no necesita 5 años para morirse, se puede morir enseguida, como estos 3.000 y pico hindúes que mueren todos los días, o estos 500 y pico compatriotas nuestros que mueren todos los días. Pero ahora fíjense lo que dice este señor en este canal de esta gente, el TLV1, que como lo calificamos canal güelfo, pero vinculado también con la gente así de este señor Salvucci. Fíjense, lo vamos a propalar. ¿Cómo salieron con el tema de la vacuna, ¿no? Y como dije al principio del programa, una vacuna que tiene fetos, está realizada con fetos abortados, no importa cuál, de qué país, si sea la Sputnik, la AstraZeneca o lo que sea de donde venga, ¿no? Está hecho con fetos. Entonces, ¿cómo es posible que espiritualmente nosotros como católicos o como cristianos, digamos, quiero extender mi vida a costa de la muerte de los inocentes? Pecadísimo, mortal para los que creemos, ¿no? Pero una aberración para el que no cree también. Y que defiende la vida, pero va y se inyecta este veneno. Yo me enojaba con mucha gente que se vacunaba en la familia, en otros lados. Digo, pero ¿cómo se van a vacunar? ¿Qué locura es esta, no? ¿Qué locura es esta? Por todos los motivos, ¿no?
Sin embargo, es muy difícil remar contra la corriente. Pero uno tiene que hacerlo porque moralmente debo decir lo que pienso desde el punto de vista del bien, la verdad y la belleza. ¿Qué es lo que nos tiene que dar la trascendencia? Voy a hablar con mi hermana, la mayoría de las compañeras se vacunaron y ya creo que quedan 2, 3 nada más que no se vacunaron, que no se piensan vacunar. Sin embargo, la vacuna no radica en el mejoramiento, porque sabemos que esto puede traer la muerte, pero radica en que ya perdimos la fe. Nosotros iniciamos el programa siempre con la Virgen de Guadalupe, con la Virgen María, la Virgen de Fátima, la Virgen de Garabandal. Es decir, tenemos el concepto de la Virgen María como madre del Creador, como madre, como nuestra abogada. Y hemos dejado de perder la fe. Si la muerte nos llega, que nos llegue con fe, preparados espiritualmente, no corporalmente, no a costa de otros, sino a costa de la verdad, de que vamos como seres trascendentes a otra vida. Bueno, como verán, este señor dice que las vacunas se hacen con fetos y que por lo tanto el aborto tendría que ver con las vacunas. O sea, genera la idea de que la ley del aborto ha sido hecha justamente en concomitancia con las vacunas. Uno escucha hablar a este señor y pareciera ser que cada vez que hay un aborto, ¿qué se hace con el feto? Se lo lleva a un laboratorio para hacer vacunas. Bueno, esto ha sido desmentido, por eso a mí me da bronca que se digan estas cosas cuando han sido desmentidas. Han sido desmentidas pero con argumentos sólidos que nunca fueron refutados. O sea, si bien es cierto que hay células fetales en las vacunas, en parte, no es que están compuestas exclusivamente por células fetales, pero estas células fetales son células de fetos antiquísimos, porque en los laboratorios las células se reproducen. Entonces, los laboratorios usan células de fetos, en algunos casos del año 1970, de abortos espontáneos y naturales. Entonces, si se pueden reproducir las células, no se necesita hacer abortos para obtener las células. Ese es el argumento principal que se da aquí. O sea, que es falso que se esté abortando a propósito. O sea, llega a decir este señor que para salvar una vida se quita otra vida. Aclaremos que la postura de esta gente es que no se salva la vida. Así que es todo digamos así, una protesta de gente desesperada, porque por otro lado reconoce que muchos de sus amigos se están vacunando. Y obvio que hay que vacunarse, pero es una cosa normal y lógica esa, porque fíjense ustedes que Israel o Inglaterra se están salvando de la pandemia gracias a las vacunas. Ahora, yo insisto en este detalle, muchos dicen, al revés de esta gente, que por suerte personas como esta que hemos citado recién quedan muy pocas, porque los argumentos que dan no tienen ni pies ni cabezas, los otros dicen que critican al gobierno porque no ha sido capaz de conseguir suficientes vacunas. Bueno, puede ser que no haya sido hábil en conseguir vacunas, puede ser que haya habido alguno más hábil. Evidentemente Israel ha sido habilísimo porque se llenó de vacunas. ¿Gracias a qué? Gracias a que esta gente que dice estar en contra del sionismo, este señor decía tiempo atrás de que esta vacuna acá en la Argentina es producida por un judío, por el señor Sigman, porque hasta Seneca iba a hacer un acuerdo con el laboratorio de este señor Sigman, que es de origen judío, cosa ridícula totalmente, porque que sea judío no tiene nada que ver. Yo cité en ese programa que el que inventó la vacuna para la polio era judío, Salk. La ciencia es universal, ¿qué tiene que ver que sea judío? Es un argumento ridículo totalmente. Al contrario, el sionismo lo que quiere es que haya personas como él, que limiten las vacunas, o sea, que generen en la gente la idea de que no hay que vacunarse, y como la vacuna es un bien escaso, entonces se permite que países como Israel puedan estar saturados de vacunas. Bueno, para que haya vacunas para todos,
eso es lo principal, porque acá el tema no es quién es el más vivo, el que se queda con más vacunas, sino que haya vacunas para todos, porque bien se sabe que el virus se reproduce y genera mutaciones y por lo tanto puede hacer ineficaces a las vacunas. O sea que hay que vacunar al 70% de la humanidad. Y para eso, como ha dicho muy bien la OMS, hay que reconocer que en eso ha tenido razón, y parece ser que el presidente Biden le va a hacer caso, ojalá, por suerte Biden no es Trump, se van a liberar las patentes medicinales. Gran cosa, porque si se liberan las patentes medicinales, las vacunas van a poder ser producidas por todos los laboratorios, o casi todos los laboratorios del mundo, y no va a haber nada más que 7 laboratorios que hacen vacunas, sino que puede llegar a haber 7.000. Y con eso resolveríamos el problema de las vacunas. Y bueno, cierro esto y quiero ir a un último punto. Y yo prometí que iba a dar una sorpresa. Claro, yo cuando hablaba de Osama Bin Laden y lo comparé con Castro, yo he quedado muy impactado hace poco por unas investigaciones que he efectuado respecto del accionar de Cuba en el mundo, en la época en la cual existía la Unión Soviética. Bueno, parece ser que Cuba fue realmente una verdadera potencia revolucionaria en el mundo, que actuó prácticamente en todos lados con ejércitos, en África, en el Medio Oriente, en todas partes. O sea, fue prácticamente el ariete que usó la Unión Soviética para expandirse por el mundo. O sea, fue realmente una potencia colonial de la Unión Soviética. E incluso cuando, fíjense qué cosa interesante que es esta, ¿no? Porque estamos hablando de la época del 60-70, por así, que fue cuanto más actuó el imperialismo ruso a través de Cuba, porque Fidel Castro y Che Guevara actuaron como agentes concretos y específicos de la Unión Soviética, fueron como KGB, y muchas veces oponiéndose a la Unión Soviética para, de alguna manera, permitir realizar ciertas operaciones que el gobierno ruso no quería efectuar de manera oficial. Tal es así que cuando que en algún momento hubo líderes del tercer mundo que objetaron a Cuba su total sumisión a la Unión Soviética, el caso de Gaddafi. Gaddafi en algún momento cortó ciertas colaboraciones con Cuba debido a su total y absoluta sumisión a la Unión Soviética, a la política de la Unión Soviética. Prácticamente fueron ejércitos de mercenarios, pero miles y miles de soldados, un servicio de inteligencia que actuó de una manera coordinada en toda América, fomentando guerrillas, generando narcotráfico, o sea, hay una participación directa del régimen cubano en el narcotráfico para tratar de incrementar los fondos para financiar la guerrilla, en fin, algo que no tiene nombre de ningún punto de vista, porque la tesis cubana era de que había que expandir el comunismo de manera revolucionaria por el mundo entero a través de esta doctrina foquista, que era crear focos guerrilleros en todo el mundo y tomar el poder a través de este procedimiento. O sea, no la revolución obrera, no la movilización de las masas, sino grupos revolucionarios que se encargaban, hacían como golpes de Estado. Más o menos como hicieron en Cuba. Bueno, todo esto viene al caso, porque, oh sorpresa, nosotros hemos hablado muchísimas veces de un teórico que tiene mucha influencia entre nuestros sectores de derecha, digamos así, o alternativos, tal es así que ha generado un movimiento que se llama el euroasianismo, del cual hemos hablado, pero críticamente, demostrando todos los absurdos y las falencias de esa doctrina, y aparte de esta doctrina que él sostiene, y aparte el asombro que genera el ver cómo alguien con tan poco fundamento doctrinario puede haber llegado a tener cierto influjo en sectores pretendidamente nacionalistas de derecha, tal es así, bueno, que llamó la atención en algún momento que fue llevado a la CGT por parte de nacionalistas peronistas. Y
y exhibido como un teórico, ¿no? Como un ideólogo. Bueno, no sé si decir que se ha sacado la careta, porque yo de alguna manera esto lo tenía muy claro, ya desde muchísimo tiempo atrás. Cuando yo fui por primera vez a Italia, en el 95 me encontré con una corriente que se autotitulaba nacional comunista y que lo tenía al señor Dugin como su principal pregonero. Así que la relación con el comunismo ruso ya estaba. Pero ahora ha sacado un escrito de apoyo, pero absoluto al régimen cubano y a la historia de Cuba, una reivindicación del castrismo, de la figura del Che Guevara. Y bueno, yo con esto para mí queda corroborado una vez más de que este señor se trata de un agente ruso. Yo eso lo tengo clarísimo. Y Rusia es un imperialismo, como decía Osama Bin Laden, es tan imperialismo Rusia como los Estados Unidos. Incluso peor todavía, porque el imperialismo ruso es un imperialismo que a los opositores los manda al Gulag, por ejemplo Navalny. Fíjense lo que está pasando hoy en día con Navalny. Y es indubitable que el señor Putin hoy en día está promoviendo acciones militares por el mundo entero, de la misma manera que hacía sus antecesores soviéticos, del estilo de Khrushchev, Stalin, etc., para tratar de distraer la situación interna de su país. Las guerras han sido medios por los cuales se mantenía distraída la opinión pública con respecto al problema interno que hay una tremenda oposición adentro de Rusia respecto de la figura de Putin. Entonces, ¿cómo Putin distrae a su opinión pública? Bueno, a través de estas campañas por el mundo y a través de estos ideólogos como el señor Dugin, que sostiene que hay que embanderarse, abiertamente lo dice, tenemos que embanderarnos detrás de Rusia porque Rusia es en estos momentos el gran paladín del multiculturalismo. Mientras que Estados Unidos sería el poder globalizador, Rusia sería el poder multicultural que permitiría la plena libertad de todos los pueblos y la posibilidad de que cada pueblo desarrolle sus propios particularismos. Bueno, un absurdo total que ha sido contrastado totalmente por los hechos. O sea, jamás sucedió tal cosa, siempre fue al revés. O sea, siempre Rusia fue un país que impuso un régimen carcelario y coercitivo. Así que, y termina diciendo, dice que América tiene dos alternativas, Puerto Rico o Cuba. Puerto Rico sería la sumisión a Estados Unidos, bueno, yo diría Cuba es la sumisión a Rusia. Eso está claro. Sigue existiendo la relación entre el régimen cubano y sectores rusos en estos momentos en el poder con Putin. Y agreguemos también el aval al régimen de Maduro. Así que bueno, no es casual que los peronistas hayan tomado contacto con esta persona, porque también en vida de Perón también existió en su momento un respaldo al castrismo. Después, bueno, Perón al final se cansó porque tuvo miedo de que lo desplazaran, pero que en algún momento, y gracias al castrismo, Perón llega al poder, eso es indudable. El movimiento montonero era una agencia abierta de Cuba, o sea, se entrenaban en Cuba, o sea, es una cosa que se sabe a ciencia cierta, que no hay ningún tipo de dudas al respecto. Bueno, en fin, son muchos los temas, así que con esto creo que hemos cumplido con nuestro programa y nos despedimos hasta el próximo martes, si Dios quiere.